puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Vamos a hablar de los enemigos y vamos a comenzar con un enemigo muy conocido, muy popular, digámoslo de esta manera, y es el enemigo, el primer enemigo que David tuvo que enfrentar. Usted va a encontrar en la vida de David varios enemigos. Usted va a encontrar el primer enemigo que David tuvo que sortear, el primer enemigo externo, porque hoy vamos a ver que dentro de la casa nosotros también vamos a encontrar enemigos. El primer enemigo de David fue su propia familia. Su propia familia fueron enemigos de David. Vamos a ir reconociendo enemigos. Entonces, en muchas ocasiones, los enemigos tuyos serán los de tu propia casa. Los enemigos tuyos serán en muchas ocasiones los de tu propia casa. Antes de ver la historia de David, quiero que usted me acompañe a Mateo, capítulo 10, versículo 36. Mateo, capítulo 10, versículo 36. Voy a leerlo desde el 34 como para tener una mayor idea del contexto de lo que el Señor Jesús nos quiere explicar. Dice, Jesús causa de división. El Señor Jesús está hablando, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Él no vino a traer paz, sino guerra. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión o en pleito al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él vino no a traer paz, sino a traer disensión. Y lo más tremendo es que Él está reconociendo que por causa de Él habrá enemistad del hombre con su padre, de la hija con su madre, y esto sí es típico, de la nuera con su suegra. Eso sí no hay necesidad de discernirlo. Pero imagínense que es bíblico. Y luego dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué dice el versículo 36? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué tremenda es esta palabra. Muchos de nosotros no nacimos en un hogar cristiano. Muchos de nosotros no alcanzamos a tener esa bendición tan maravillosa que es tener papá y mamá creyentes. Muchos de nosotros no conocimos esa faceta de que de niños nos enseñaran a ir al culto, a la escuela dominical, como por ejemplo mi hijo. Yo le digo a mi hijo, vamos a la iglesia y él salta de alegría. ¿No le parece harto ir a la iglesia? Nosotros no fuimos criados, muchos de nosotros así. Y cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, cuando tomamos la decisión de cambiar esa vida perdida que llevábamos, vacía, inmediatamente se activa este principio espiritual de que
tus primeros enemigos serán los de tu propia casa. Dice el Señor que el hijo peleará con su padre. Claro, cuando el muchacho conoce de Jesús y su papá no conoce. Dice que la hija peleará con su madre, la nuera con su suegra, esposo con su esposa. Eso lo vemos cantidad de veces. Gente que no quiere que el otro vaya a una congregación. Mire, no se imagina el daño tan terrible que le causa un padre inconverso, una madre inconversa a un muchacho cristiano cuando le prohíbe ir a la iglesia. Yo he tenido que ver a lo largo de estos 23 años que conozco del Señor más o menos, muchachos que estaban en la iglesia y se levantó la mamá y la mamá le hizo la guerra y la mamá lo obligaba a no ir a la iglesia y la mamá lo echaba por ir a la iglesia hasta que el muchacho se cansó y nunca más volvió. Y luego la propia mamá o el propio papá, que fue la piedra de tropiezo para que ese muchacho se cimentara en Cristo, vienen y buscan al pastor a decirle: pastor, ahora necesito que me ayude. Ya el muchacho ya está en la calle, ya anda en pandillas, ya está en las drogas, la muchacha ya anda de hombre en hombre. Les dañaron sus propios papás el proceso. Conozco casos de esposas. Mire, he atendido y conozco casos de primera mano donde el hombre de la casa quiere ir a la iglesia y cada vez que él va a la iglesia, llega a la casa y en vez de encontrar una mujer que lo atiende, que lo ama, que lo felicita, le pelea, lo insulta, lo trata mal. Un hermano de la iglesia, cada vez que él va a una alborada, su esposa inmediatamente lo ataca. Si él va a una vigilia, si él va a un culto, es una cosa terrible. Y una vez yo tuve que hablar con ella y yo le dije: mire, no haga eso. No haga eso. Porque es que él no viene de un antro, él no viene de un bar, ni de un billar, ni de un prostíbulo. Él no viene de una cantina. Él viene de alabar a Dios. ¿Por qué le peleas? Si sabes dónde está, si sabes qué está haciendo, ¿por qué le peleas? Nuestros enemigos, nuestros primeros enemigos cuando conocemos de Dios, en la gran mayoría de los casos es nuestra propia familia. Ahora, ¿qué le ocurrió al Señor Jesús? Recuerde que Él nació en Belén, pero creció en Nazaret. A propósito de eso, les quiero contar que el 13 de este mes arrancamos con la escuela de teología en la iglesia. Estos temas los profundizamos en la escuela de teología. Usted va a entender dónde nació, dónde creció, dónde fue su año de popularidad, su año de preparación, su año de pasión. Eso lo enseñamos en la escuela de teología. Y le cuento que el Señor en Nazaret fue donde Él creció. Y Él corrió por las calles de Nazaret, allá practicó la carpintería porque su papá José, o su padre adoptivo, era carpintero. Y cuando el Señor se va a Capernaum y allá comienza a desarrollar su llamado, su ministerio, y regresa a Nazaret, la gente dice: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hermano de Julano, Julano y Julano? Y lo menosprecian. Su propia casa. La Biblia dice que los hermanos de Jesús creían que estaba fuera de sí. Creían que no estaba coherente con todo este cuento de que era el Mesías. Entonces, tú debes entender que tus enemigos en ocasiones serán aquellos de tu propia casa. Cuando yo comencé a caminar en las cosas del Señor, recuerdo que siendo muy joven, yo me iba de la casa, me llegaba al otro día, incluso me llegué a ir a otras partes de Colombia sin permiso de mi mamá, y entre comillas no pasaba nada. Pero cuando entré a las cosas del Señor, automáticamente, tú tienes que entender qué se mueve allí, automáticamente el enemigo utilizará la gente que tú amas para lastimarte más. Si en la calle un desconocido te dice una palabra negativa, no te va a afectar tanto como si te la dice tu propia familia, tu propio papá, tu propia esposa, tus propios hijos. Así que el enemigo los usará a ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo ve y tiene temor de que tú sigas hacia adelante y de que tú sigas peleando por tu familia y de que tu familia en algún momento, tarde o temprano,
caiga rendida a los pies del Señor. Yo lo he dicho no sé cuántas veces, pero lo vuelvo a decir. Cuando yo conocí al Señor, mi papá estaba en las drogas, mi mamá era atea, no creía en Dios, y mi hermana estaba en una secta satánica. Ese es el contexto en el cual yo me levanté. Y no recibí ni aplausos, ni diplomas, ni me recibían con una torta, ni me recibían con una cena especial de reconocimiento por aquello que yo estaba haciendo. Yo fui la punta de lanza, el que iba rompiendo el camino para la conversión, para la sanidad de mi casa y de mi familia. Y obviamente el enemigo tratará, cuando una persona así se levanta, tratará de todas las formas posibles de menguarla, de dañarla, de reducirla, si tú lo permites. Entonces, ¿qué me ocurría a mí? Mi mamá, que no creía en Dios, cuando yo me convertí al Señor, ponía prédicas y ponía alabanzas en vez de música mundana, y mi mamá se enojaba. Claro, porque en ella habitaban demonios. Y entonces comenzaba a hacerme la guerra y quíteme eso, cosa que no hacía cuando yo estaba en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo tomaba o consumía drogas y llegaba a la casa y no pasaba nada. Pero si yo me iba a la iglesia y llegaba a las 10 de la noche, de pronto la puerta tenía pasador. Y comenzó una guerra. Ella, sin saberlo y sin proponérselo, se convirtió en un instrumento del enemigo para hacerme daño. Y es allí donde el creyente tiene que entender cómo se mueven las cosas espirituales. No son ellos, es lo que mora en ellos, es la oscuridad que hay en ellos, que se siente incómoda contigo, que se siente incómoda con la presencia del Espíritu Santo, que se sienten con temor porque saben que esas almas, si tú sigues perseverando, tarde o temprano serán de Cristo. El Señor lo enseñó. Y si el Señor Jesús lo enseñó es porque es importante. En el versículo 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mi mamá no me felicitaba por orar, porque ya no trasnochaba, porque ya no andaba con mujeres, porque ya no andaba en lo malo. No me felicitó. Pero tú no te puedes dejar desanimar allí. Tú vas rompiendo en lo espiritual, haciendo un rompimiento, abriendo un camino para ellos. Hoy esa mujer atea cree en Dios. Y se ha leído la Biblia más que yo. Hoy ese hombre que estaba en las drogas hace muchos años salió y se está acercando a Cristo. Hoy esa hermana que estaba en una secta satánica cambió su vida y es una persona normal hoy en día, con una familia normal. Eso fue el fruto de mi propia aflicción. Y si a ti te están haciendo la guerra en la casa y estás afligido, gózate, porque vas por el camino correcto. Si al Señor Jesús lo atacaron, siéntete honrado o honrada si contigo lo hace. Si tu esposo te menosprecia, si de pronto en vez de tu esposo decir gracias mi amor, porque tú eres una mujer temerosa de Dios, porque sé que porque eres temerosa me eres fiel, me respetas. Gracias por ser una mujer de oración, porque tus oraciones me guardan, me protegen, me sustentan. Gracias a tus oraciones es que tengo trabajo, es que me va bien con mi jefe. En vez de hacer eso, si tu esposo hace todo lo contrario y te critica y te dice otra vez metida en esa iglesia, otra vez para allá, ¿será que tienes algo con el pastor? Yo no sé, no entiendo qué es lo que haces allá. Gózate y alégrate, porque ese enemigo que es tu esposo, tu hijo, tu madre, está formando en ti el carácter de Cristo. Para poder esculpir el carácter de Cristo, Dios tiene que utilizar herramientas dolorosas. ¿Y cuán profundo es el dolor? Que a veces palabras hirientes de la gente que amamos nos causan, pero es necesario vivirlas. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver el rechazo de la familia de David. Primera de Samuel, capítulo 16. Y dice el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, recuerda que Samuel era un profeta. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl era el rey actual, pero Dios ya no quería nada con Saúl, porque Saúl era un desobediente. Entonces le dice, ¿hasta cuándo lo vas a llorar, habiéndolo yo desechado
para que no reine sobre Israel. Recuerda que Dios no desecha a nadie como persona, no lo había desechado como ser humano, sino como rey, que es diferente. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén. Isaí era el papá de David. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Dios le da una instrucción clara. Vas a ir a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, toma aceite, échalo en el cuerno. El aceite se cargaba en un cuerno. Los cuernos mantenían por dentro, son cocos, son vacíos. Echa aceite allí porque vas a ungir de los hijos de Isaí a un rey. Samuel estaba muy compungido por lo de Saúl, pero él obedece y va a casa de Isaí. Dice el versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Llegó a la casa de Isaí, llámeme a sus hijos. Aquí va a salir un rey de entre tus hijos. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, subraya este nombre, Eliab. El primer hijo que le llega a Samuel es ¿cuál? Eliab. Y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido, su ungido. O sea, él le ve pinta de rey. Pero mire lo que dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, mire cómo le hablaba concretamente. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. O sea, el tipo era pinta y alto. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El tipo tenía presencia de rey, alto y hermoso, pero no era el rey que Dios tenía para Israel. Y aquí nos da un pasaje clave. Nosotros miramos lo externo, Dios mira el corazón. Y Dios dice, lo que tú miras, eso que para ti es importante, yo lo desecho. Esa apariencia física, ese cuerpo, yo lo desecho. A mí no me importa cuerpo, a mí no me importa talento. Dios anda buscando corazones correctos. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel. ¿Usted se imagina? Entonces Isaí dijo, no, uno de ustedes va a ser el rey. ¡Qué bendición! ¡Qué felicidad! Abinadab, usted es el mayor, pase. No, este no es. Perdón, Eliab, pase. Ahora, vaya, Abinadab. Y mandan a Abinadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Entonces Isaí dice, no, bueno, me quedan otros hijos. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. 7 hijos, todos, uno detrás de otro. Vaya usted, vaya. Y el profeta tampoco es. Ahora, ¿en dónde estaba David en este momento cuando el mayor profeta de toda la nación había llegado a la casa de Isaí? David estaba cuidando unas pocas ovejas por allá en el monte, por allá olvidado solo. Le voy a hacer esta pregunta, usted mismo se la va a contestar. Si usted tiene un hijo que ama mucho y él está fuera de la casa y llega una persona muy prestigiosa y dice, mire, yo he venido porque aquí a alguien hoy lo voy a bendecir, le voy a añadir, le voy a dar más de lo que ha pensado porque Dios me envió. ¿Usted qué hace? Ay, Julano, ¿dónde está? No, que llamémoslo, vamos a buscarlo, esperémoslo. Pero nadie se acordó del insignificante David, porque muchas veces nuestros propios enemigos serán los de nuestra casa. Entonces pasan todos los hijos, y yo no noto a Isaí preocupado por David, pero tampoco ninguno de sus hermanos, hasta que el profeta dice lo siguiente, versículo 11, dice que Dios no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, mire la pregunta,
¿son estos todos tus hijos? Porque él asumía que ahí estaban todos. Y él estaba confundido porque ninguno era. Se habían acabado todas las opciones humanas. Entonces respondió Isaí y le dijo: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sabe que apacentar ovejas es un trabajo peligrosísimo? Peligroso. ¿Por qué razón? Piense el contexto. Las ovejas son animales mansos, pero las ovejas son la comida de leones, de osos, de lobos, de chacales, de hienas, de todos los depredadores que habían en Palestina. Piense por un momento en esto. ¿Usted mandaría a cuidar las ovejas a los hijos más grandes de la casa o a los más pequeños? El sentido común me dice que si es un trabajo riesgoso, imagínese usted andando con ovejas que son un imán, que atraen depredadores. ¿Usted va a mandar a los niños a cuidar ovejas? No, pueden convertirse en presa. Yo mandaría a los hombres, a los más grandes. De hecho, Eliab, el hermano mayor, ya era un hombre. Él va luego a la guerra con Abinadab. Eran hombres grandes, fornidos. Pero a David lo menospreciaban tanto. Porque en el Salmo 51 dice David: en pecado me concibió mi madre. Y hay teólogos que afirman que David no era hermano total de estos 7, sino que era un desliz de Isaí con alguna otra mujer. Por eso no lo querían. Entonces el profeta dice: no nos sentaremos hasta que mandes a traer a ese muchacho. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. El más insignificante para ellos, no lo tenían en cuenta para semejante reunión tan apoteósica, porque muchas veces el mayor menosprecio para nosotros los creyentes vendrá de nuestra propia familia. Nuestra propia familia será a veces ese verdugo que flagela. Y usted cristiano, usted no sirve para nada. Y usted cristiana con el recorrido que ha tenido. Y usted que va a cambiar. Y usted no está haciendo las cosas bien porque usted es un morrongo. Y esto no le va a durar. Y usted no va a dejar lo que no ha podido dejar antes. Y comienza la familia a convertirse en ese verdugo. Ahora, David es ungido como rey. Y luego viene otro acontecimiento. Luego viene esta situación tiempo después, donde Israel va a pelear con los filisteos y se encuentran en un valle, en el valle de Ela. Y van a pelear. Pero esta pelea es bien atípica porque no son dos ejércitos que miden sus fuerzas en el fulgor de la batalla, sino que toman una decisión. Los filisteos mandan a un tipo gigante, que es el segundo enemigo que David tendrá que enfrentar. Primer enemigo que él tendrá que enfrentar es su propia familia. El segundo enemigo que él tendrá que enfrentar es un gigante llamado Goliat. Goliat era un hombre de guerra, era un paladín, era un hombre experto, era un mercenario, era un hombre grande, fornido, acuerpado. Y acabamos de leer que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ponga a pelear a un gigante acuerpado con un modelo. Así era David, con carita de modelo. Cuando David llega allá a llevarle comida a sus hermanos, porque aunque había sido ungido como rey, el papá lo vuelve y lo manda a pastorear ovejas. Y el papá, Isaí, manda a David a llevar unos quesos y unos panes a sus hermanos. Y David, con toda humildad, aunque habían derramado el aceite de la unción, él siguió agachando su cabeza ante su papá y ante sus hermanos. Entonces mire lo que dice allí mismo el capítulo 17. Mire lo que dice. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Ahora sí dice que tenía 8. Y en el tiempo de Saúl,
este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, los mayores, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos, los mayores, eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Recuerda que fueron los primeros que pasaron. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Lo mandan: vaya, lleve usted. Y él va a llevarle a estos, pero sus hermanos se enojan cuando ven a David en el campo de batalla. Mire lo que dice el versículo 28, ya está David allá en el campo de batalla. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia y tu corazón. Para ver la batalla has venido. O sea, ¿cómo lo trataban los hermanos a David? Ásperamente. Lo trataban con rabia. Mire que dice: ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? Lo menospreciaban. Así que quiero decirte, tus enemigos en ocasiones serán aquellos, los de tu propia casa, aquellos que conviven contigo, aquellos que te vieron crecer, aquellos que tú amas profundamente. David aprendió primero a sobrellevar a los enemigos de su casa, luego enemigos externos como Goliat. Más adelante, en otra oportunidad, te hablaré qué ocurre cuando se vence un enemigo como Goliat. Pero después de esto, David tuvo un enemigo por 12 años que fue Saúl. Porque cuando David mata a Goliat y regresan victoriosos, las mujeres de Israel comienzan a hacer un cántico y cantan esto. Dicen: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y cuando David va llegando con todo el ejército y con el rey, y las mujeres salen a recibir los triunfantes porque han matado a Goliat, y comienzan a cantar que Saúl puede matar a 1000, pero David a 10,000, el rey se llena de celo, de ira, y comienza una persecución por 12 años a David. Y David durante este tiempo tuvo la mejor actitud frente a un enemigo, y fue bendecirlo, y fue orar por él, y fue tener misericordia. También te voy a decir esto: tu enemigo es cualquiera que ataca a alguien débil a tu alrededor. Una persona que se convierte en tu enemigo es la persona que ataca a los débiles de tu familia, a los más débiles, al que se mete con los tuyos. Ese es un enemigo. A ese que induce o seduce a una niña desde su casa a lo malo. Ahora, yo voy a hacer la claridad, tal vez tú no has oído lo que he dicho en programas anteriores acerca de los enemigos. Cuando hablamos de enemigos no es para hacerles daño. Cuando hablo de enemigos es para orar por ellos, es para prestarle atención, es para no dejarnos engañar de ellos, es para orar a Dios para que Dios nos libre de aquellos que pueden hacernos daño. Hay gente que llega a tu entorno y va a atacar a gente débil a tu alrededor. Una de mis funciones pastorales es defender las ovejas del lobo. Y nosotros los pastores tenemos un discernimiento dado por Dios tremendo acerca de detectar estos lobos disfrazados de ovejas. Y muchas veces le hemos advertido a las ovejas: tengan ustedes cuidado, porque el enemigo tratará de atacar a la gente más débil que está a tu alrededor. Un enemigo, quiero decirte también, no debe ser temido. No debes temer a tu enemigo. David no le tuvo miedo a Goliat. Cuando Goliat maldijo a David y le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palo y con piedras? Y dice la Biblia que lo maldijo por sus dioses. David le contrarrestó esa maldición, esa declaración,
con una palabra y le dijo, hoy te cortaré la cabeza y las aves de los cielos comerán tu cuerpo. Y le dijo, iré en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los enemigos, tanto físicos como espirituales, no deben ser temidos. No debes temerle a tus enemigos. Dios estará contigo para enfrentar lo espiritual y lo natural en el nombre de Jesús. Nuestro mayor enemigo, hablando en lo espiritual, es Satanás. Y los demonios detectan a una persona cuando tiene miedo. Es como los perros. Un perro, porque su olfato está muchísimas veces más que el de nosotros desarrollado, él puede oler el miedo. Y si usted se encuentra con un perro que es bravo y usted tiene miedo, él lo detecta y hay una alta probabilidad de ser atacado. Y así pasa con los demonios. Cuando los demonios comienzan a atacarte y tú tienes miedo y les temes, entonces ellos arremeterán contra ti. ¿Sabe? La perfecta voluntad de Dios se hará manifiesta en la liberación de tus enemigos. El Señor ha prometido que nos librará de los hombres perversos y de los malos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Quién me libra a mí del perverso, del malo? Dios. Dios no dejará que tu enemigo se aproxime. Dios te alejará del camino, gente mala, gente perversa, cuando andas en la perfecta voluntad de Él. Él te guardará de que te roben, de que te timen, de que te estafen, de que te hagan daño, cuando permaneces en la perfecta voluntad de Dios. Escúchame esto. Normalmente, a menudo, tu enemigo será descubierto antes de tiempo por tu mentor, o por tu líder, o por tu pastor, o por una persona espiritualmente superior a ti. Tu enemigo a menudo es discernido, descubierto por tu mentor, antes de tiempo, antes de que se manifieste, antes de que ocurran las cosas. Tú entenderás que tu enemigo será descubierto por aquella persona que te cuida. Le voy a poner este ejemplo. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Jesús preparó a Pedro para lo que iba a venir. Jesús preparó a Pedro porque él sabía que el enemigo le iba a causar un daño a Pedro y le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Le dijo todo. Satanás te ha pedido. 2, para zarandearte como trigo. La zaranda, cuando se mueve, se tira el trigo hacia arriba y vuelve y cae. Y entonces esa pajilla que tiene el trigo, que se llama el tamo, se lo lleva el viento. Entonces así va a ser zarandeado Pedro. Él entendía ese proceso de la zaranda. Él lo entendía. Él sabía que le estaba hablando el Señor. Y le dijo, te voy a zarandear, pero yo he orado, no para que no te zarandee, sino para que tu fe no falte. Pero Pedro, tranquilo, una vez que vuelvas después de esa zaranda, tú mismo te vas a encargar de cuidar a tus hermanos. Tú mismo vas a confirmar a tus hermanos. Le dijo todo. Tu mentor, tu líder, tu pastor, tu autoridad espiritual podrá ver cosas que tú no ves. Ay, pastor, pero ¿cómo me dice si él es bella persona? Tu pastor tiene la capacidad de discernir antes de tiempo a tu enemigo. Créeme esto. Si tú tienes un pastor o una pastora conectados con Dios y ellos te dicen a ti, cuidado con esa persona, hermano, ten cuidado. Es una capacidad que Dios nos ha dotado a nosotros por su gracia para cuidar de las ovejas. Y eso es como unos rayos X que uno detecta inmediatamente. Uno dice, esta persona es falsa, esta persona no es honesta, esta persona es mentirosa, esta persona está actuando, esta persona le hará daño. Así que cuando alguien te diga
Cuando alguien espiritual superior a ti te ponga en alerta, préstale atención. El Señor Jesús, siendo el maestro de Pedro, le dijo: Pedro, Satanás va a venir, hermano. Te va a zarandear, pero tu fe no va a faltar y vas a volver. Ya conocía todo lo que todavía no había pasado. Por último, voy a decirte algo de los enemigos hoy. Tu ayuno puede mover la mano de Dios para destruir a tu enemigo. Tu ayuno puede mover la mano de Dios para destruir a tu enemigo. Hay una preciosa historia, y lástima del tiempo, pero hay una historia maravillosa de una mujer llamada Esther. Y la Biblia dice que Esther, ella se casa con un rey llamado Asuero. Y recuerde usted que Esther, ella no estaba, digámoslo, en su nación. Ella era una mujer hebrea que estaba viviendo en una parte extranjera. Y sabe, cuando Esther estaba allá y era la esposa del rey Asuero, Esther tenía un tío también que la aconsejaba muchísimo. Y entonces se levantó un enemigo del reino. Se levantó una persona que odiaba a los judíos y que vio en Esther un problema para quitarse a los judíos de encima. Así que este hombre comenzó a proclamar, a decir y a incitar al rey para dañar a los judíos, para dañarlos. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo de esto? Este hombre incitó al rey y el rey le creyó. El rey le creyó. Pero lo más poderoso de todo es que cuando ya todo se estaba fraguando para destruir a los judíos, vino el tío de Esther llamado Mardoqueo y le dijo a ella: vas a hacer un ayuno, Esther, y te vas a meter a ayunar y vas a comenzar a clamarle al Señor, porque si el rey aprueba esa orden, los van a borrar de sobre la faz de la tierra. Y ella comenzó a ayunar, y ella comenzó a clamar, y ayunó antes de presentarse delante del rey. Y sabe, esta mujer ayunó y provocó este ayuno, que lo veremos en algún momento con detenimiento, provocó este ayuno que el enemigo de Esther, llamado Amán, cayera en su propia horca. Dice el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Versículo 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que le respondiesen a Mardoqueo: ve y reúnete con todos los judíos que hayan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y ella fue y ayunó. ¿Y sabe qué provocó el ayuno? Amán había hecho una horca en el patio de su casa y le había puesto un letrero diciendo: aquí voy a colgar a Mardoqueo y a todos los judíos. El ayuno provocó que Amán cayera en su propia horca. Cuando tú ayunas, tus enemigos caerán en sus propias trampas. Padre, te doy gracias, te bendigo y te exalto, y pongo delante de ti, Señor, esta palabra. Pongo delante de ti mis enemigos, porque los usas. Son martillos, son cinceles que labran en mí el carácter de Cristo. Gracias, gracias, Señor. Hoy bendigo a cada uno de mis enemigos y te ruego, Señor, que los apartes de mi vida. Te ruego, Señor, que coloques a mi alrededor un escudo de protección contra toda mala intención. Pero también te pido que mis enemigos te conozcan.